Imaginen un mundo recién nacido de las aguas, un lienzo limpio después del gran diluvio. La humanidad, descendiente de Noé y sus hijos, comenzaba a respirar de nuevo, a extenderse sobre una tierra vasta y silenciosa. En aquellos días primigenios, un vínculo extraordinario unía a cada hombre, mujer y niño. Todos compartían una misma lengua, las mismas palabras fluían de cada boca. Piensen en la armonía, en la facilidad asombrosa para entenderse, para colaborar, para soñar juntos. Era una sola familia humana, unida por el hilo invisible pero poderoso de un idioma común. Una fuerza colectiva con un potencial que apenas comenzaban a vislumbrar. En su peregrinar desde el oriente, buscando un hogar definitivo, sus ojos se posaron sobre una extensa y fértil llanura en la tierra de Sinar, el corazón palpitante de la antigua Mesopotamia. El sol besaba esa tierra llana, rica en arcilla, perfecta para establecerse. Y fue allí, bajo ese cielo abierto que parecía un océano azul infinito, donde una idea comenzó a germinar. Una idea audaz, desafiante, una chispa de ambición que pronto se convertiría en un incendio que consumiría su atención y sus esfuerzos. Se miraron unos a otros, la idea pasando de mente en mente, creciendo como una ola. Quizás un líder carismático, una figura de poder como el gran Nimrod, constructor de ciudades, dio voz al sentir general. O tal vez fue un murmullo colectivo que se alzó hasta ser un grito unánime. Se dijeron con fervor: «Vengan, fabriquemos nuestros propios ladrillos. Cozámoslos al fuego hasta que estén duros como la roca». Habían dominado la tecnología. Ya no dependerían de la piedra, escasa en la llanura. Con sus propias manos transformarían el barro en bloques resistentes. Y para unirlos, descubrieron el secreto del betún, ese asfalto pegajoso y oscuro que brotaba de la tierra, un mortero más fuerte y duradero que cualquiera conocido. La innovación humana florecía. Pero, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Cuál era el destino de esos millones de ladrillos cocidos? Su visión iba mucho más allá de simples casas o murallas. Con los ojos brillantes de determinación, proclamaron su verdadero plan: edifiquemos una ciudad para nosotros. Y en su centro, levantemos una torre cuya cúspide alcance los mismos cielos. Una torre que arañara las nubes. Un coloso de ladrillo y betún que se viera desde los confines de la tierra, un monumento que gritara su poder al mundo. ¿Y por qué? ¿Qué fuego interior les impulsaba a tal empresa? Ellos mismos lo confesaron, revelando el corazón de su ambición. Hagámonos un nombre famoso. Asegurémonos de que nunca seamos dispersados por toda la faz de la tierra. Ahí radicaba el núcleo de su proyecto. Dos poderosos motores. Primero, la búsqueda de la fama, el orgullo. Anhelaban la gloria terrenal, querían que su nombre resonara a través de las generaciones. No buscaban honrar a su creador, sino exaltarse a sí mismos. La torre sería un monumento a su propia capacidad, a su ingenio, a su fuerza unificada. Era la criatura intentando elevarse, buscando ser el centro de su propia historia, un desafío silencioso lanzado hacia los cielos. Segundo, el miedo a la dispersión, la desobediencia velada. Quizás resonaba en sus mentes la bendición y el mandato divino tras el diluvio: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Dios deseaba que la humanidad se extendiera, que habitara cada rincón del planeta. Pero ellos temían esa separación. Querían permanecer juntos, un núcleo de poder centralizado, controlando su destino desde una única y magnífica ciudad. Su unidad, un don en sí misma, estaba siendo utilizada para resistir el plan divino. La torre sería su ancla, su símbolo de permanencia, un imán desafiante contra la voluntad de ser esparcidos. Y así, la gran obra comenzó. La llanura de Sinar se transformó en un torbellino de actividad febril. Miles, quizás decenas de miles, trabajaban como un solo organismo. El polvo se alzaba en nubes ocres que ocultaban el sol. El humo denso de los hornos de ladrillos ascendía en columnas oscuras. El penetrante olor del betún caliente impregnaba el aire. Día tras día, bajo el sol abrasador y la luz de la luna, la ciudad crecía y la torre, la imponente torre, comenzaba su majestuoso ascenso hacia el firmamento. Visualicen la escena: interminables cadenas humanas pasando ladrillos de mano en mano. Ingenieros gritando instrucciones,
supervisando la construcción de rampas cada vez más altas y audaces. Arquitectos con la mirada perdida en las alturas, calculando, diseñando, empujando los límites de lo posible. La estructura se elevaba, metro a metro, una aguja artificial apuntando al corazón del cielo. Se sentían poderosos, invencibles. Su lenguaje compartido era el aceite que engrasaba la maquinaria de su ambición. Cada orden entendida al instante, cada tarea coordinada a la perfección. La eficiencia era asombrosa, el progreso visible les embriagaba. El orgullo colectivo se inflaba con cada hilera de ladrillos. Nada era imposible para ellos. La torre era la prueba viviente. Pero mientras la humanidad se embriagaba con su propio poder en la llanura, una mirada observaba desde una altura inalcanzable. El Señor, el arquitecto del universo y dador de ese mismo lenguaje que ahora usaban para desafiarlo, descendió. No porque necesitara ver de cerca, pues sus ojos lo abarcan todo. Descendió, en un acto que podemos comprender, para inspeccionar de cerca la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo con tanto ahínco. Y lo que vio le llenó de una profunda preocupación divina. No era la altura física de la torre lo que le inquietaba. Ninguna estructura humana puede amenazar el trono del Altísimo. Era la soberbia que anidaba en sus corazones, la dirección peligrosa que tomaba su poderosa unidad. El Señor reflexionó: miren, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Esto es apenas el comienzo de sus obras. Con esta unidad y esta determinación, nada de lo que se propongan hacerle será imposible a partir de ahora. Pensemos en la profundidad de esta observación. Dios reconoce su capacidad, su unidad, el poder de su lenguaje común. Pero ve que esa fuerza está siendo canalizada por el orgullo y la rebelión contra su plan. Si lograban esto, ¿qué otras hazañas, nacidas de la misma autosuficiencia, intentarían después? La unidad sin humildad, la capacidad sin guía divina, es una fuerza que puede volverse destructiva. Dios vio que su camino no les llevaba a la verdadera grandeza, sino a una espiral de mayor desafío y, en última instancia, a su propia ruina. La intervención divina no sería un acto de ira celosa, sino una corrección necesaria, un acto de misericordia para frenar su caída y, al mismo tiempo, redirigirlos hacia el propósito original de llenar la tierra. Y entonces, desde las alturas, resonó el decreto divino: descendamos ahora y confundamos allí mismo su lenguaje, para que ya no se entiendan unos a otros. Imaginen el instante preciso en que la sentencia se cumple. Un maestro de obras grita una orden vital: traigan más betún. Pero el obrero a su lado escucha solo un revoltijo de sonidos incomprensibles, como el balbuceo de un niño o el graznido de un ave extraña. Intenta responder, pedir que repita, pero de su propia boca brotan palabras que él mismo no reconoce, sonidos ajenos que el capataz jamás ha oído. El caos estalla como una plaga invisible. La herramienta que los hacía invencibles, su lengua común, se ha hecho añicos en un instante. Donde había claridad, ahora reina la confusión más absoluta. La frustración se convierte en ira. ¿Te burlas de mí?, parecen decir las miradas furiosas. ¿Por qué no haces lo que te pido? Los gestos desesperados son inútiles para comunicar las instrucciones complejas de la construcción. Los malentendidos se multiplican. Unos traen agua cuando se pidió arcilla. Otros empiezan a derribar muros que debían reforzarse. Los gritos de colaboración son reemplazados por alaridos de enfado y miedo. La confianza se pulveriza. De repente, están rodeados de extranjeros, aunque hace un momento eran hermanos trabajando codo con codo. La obra monumental se detiene en seco. Los martillos caen de las manos. Las cuerdas de las poleas quedan laxas. El estruendo organizado de la construcción es ahogado por una cacofonía de voces discordantes, un murmullo de angustia y desconcierto que se eleva desde la base hasta la cúspide inacabada. La torre, que iba a ser su símbolo de gloria, se convierte instantáneamente en un monumento a su división, a su orgullo frustrado. Y así, desde aquel lugar, el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Se cumplió su propósito, aunque de una manera que ellos nunca imaginaron. La gente, incapaz de entenderse, comenzó a agruparse instintivamente con aquellos pocos que hablaban de forma similar,
aquellos con quienes compartían los fragmentos de su nueva y extraña lengua. Familias, clanes, futuras naciones, se separaron y emprendieron caminos distintos, llevándose consigo el germen de los diversos idiomas del mundo. La bulliciosa llanura de Sinar quedó en silencio. La ciudad ambiciosa fue abandonada. Y la construcción de la torre, la que iba a darles un nombre eterno, cesó para siempre. Por esta razón, aquel lugar fue llamado Babel, un nombre que evoca la palabra hebrea para confundir. Babel, el lugar de la confusión. Un recordatorio perpetuo, grabado en la memoria de la humanidad, de las consecuencias del orgullo desmedido y de la soberanía incontestable del Creador. La historia de la Torre de Babel es mucho más que una simple explicación del origen de los idiomas. Es un espejo que refleja las profundidades del corazón humano y la majestuosa sabiduría de Dios. Nos advierte sobre la seducción peligrosa del orgullo, de esa ambición que busca la autoglorificación olvidando a quien nos dio el aliento y los talentos. Nos enseña que la verdadera unidad, la que perdura y edifica, no se construye sobre ladrillos de soberbia desafiando a Dios, sino sobre los cimientos de la humildad, la obediencia y el amor, reconociendo nuestra dependencia de Él. La dispersión, que en su momento fue un juicio sobre su orgullo, se convirtió también en el vehículo de Dios para poblar la tierra, dando lugar a la increíble y rica diversidad de culturas y pueblos que hoy habitan nuestro mundo. Y aquella confusión de lenguas encontraría, siglos después, un poderoso contrapunto redentor, el día de Pentecostés. Allí, el Espíritu Santo descendió, y los seguidores de Jesús hablaron en lenguas diferentes, no para dividir, sino milagrosamente para unir a personas de todas las naciones bajo el único mensaje salvador del Evangelio. Babel dividió por el orgullo, Pentecostés unió por la gracia divina. Que el eco de Babel resuene en nuestras propias vidas. Que nos impulse a examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Estamos construyendo torres para nuestro propio nombre o estamos usando nuestros dones para glorificar a Dios? ¿Nuestra unidad sirve a sus propósitos de amor y servicio o a nuestras propias agendas egoístas? Recordemos siempre que la verdadera grandeza no se mide por la altura que alcanzamos a los ojos del mundo, sino por la profundidad de nuestra conexión con aquel que reina sobre todo, en humildad y dependencia. Si hay alguna historia que quieras que recree, déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo sobre la Torre de Babel y la creación de los idiomas, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.